y esperemos que la información siguiente que María nos va a ofrecer les sea de mucha utilidad y les ayude en su día a día, en su quehacer cotidiano. Por mi parte, le cedo la palabra a María. Gracias a todos. Denos un minuto, por favor. Tenemos un problema técnico. Denos un segundito, por favor. En lo que Eduardo y María van arreglando el problema técnico, nos gustaría si nos pueden ir dejando sus comentarios en el chat, qué otros temas les podrían ser de interés para irlos preparando con el equipo. Recuerden, desde temas técnicos, temas didácticos, todo esto, si nos lo pueden ir dejando ahí en el chat de la sesión, se los vamos a agradecer, y con eso, bueno, ir preparando los siguientes webinars para los próximos ciclos y estar atendiendo todas las necesidades que tienen ustedes. Ya veo por ahí a María. María, buenas tardes. Veo que ya nos escuchas. Pues adelante, todo tuyo el escenario. Buena tarde. No te escuchas, María. Yo creo que tienes el mute. Ay, disculpen. Ya, ¿verdad? Adelante, ya te escuchas. Perdón, muy buenas tardes, Jesús. Buenas tardes a todos. Qué gusto estar aquí. Es viernes de una tarde calurosa. Entonces, agradezco mucho el esfuerzo. Confío en que va a ser fructífero todo lo que vamos a ver en esta charla. Bueno, sin más por el momento, les voy a compartir pantalla para que podamos ir viendo algunos de los temas. Aunque, como habrán visto, esta charla está titulada Mejorando las habilidades de redacción, pero vamos a poner énfasis en la creación, la autoedición y la revisión de un texto de cara a la publicación. O sea, no nada más vamos a pensar en todo lo que es necesario llevar a cabo para que un texto sea comprensible, sea útil y que cumpla su cometido, sino en algunas estrategias que es necesario considerar cuando vamos a hacer una publicación formal del texto. Y esto es algo de lo que pocas veces, a veces tenemos información o retroalimentación. Les voy a contar una experiencia personal. Antes de comenzar, yo he trabajado en el mundo editorial literario, específicamente haciendo dictámenes. Esto significa leyendo las obras que autores noveles dejan en las editoriales con la esperanza, con el sueño de ser publicados, y entonces a mí me tocó estar en el papel de leer estos manuscritos y tomar la decisión de si se publican o no. Y es una experiencia muy descorazonadora
porque llegan estos autores con una obra literaria, científica, bueno, de diversos géneros, en la que han trabajado a lo largo de años, ¿no? Durante años han estado, pues sí, ¿no? Sumando, investigando, redactando, creando, teniendo múltiples lecturas, y al final resulta que cuando llegan a la editorial, desde la primer página cometen ciertos errores que dan cuenta de que son impublicables. Y eso no quiere decir que el texto sea malo, pero simplemente no se va a considerar para publicación. Y también hay un asunto aquí que por políticas de las empresas, de las editoriales, ese feedback, esa razón de por qué el texto no se va a publicar o no es conveniente, nunca se comparten, ¿no? Porque si no ya se convertiría en otra labor de taller, de tener que relacionarse de manera más directa e íntima con autores con los que la empresa todavía no establece un vínculo formal. Entonces, esta información pues nunca llega a manos de quien la necesita, y anticipando que a veces nosotros mismos podemos estar en este tipo de situación, no tanto por un editorial, sino a veces por una revista indexada o por una publicación académica dentro de una universidad, pues no logramos dar este pequeño salto. Entonces, además tenemos especial, hermano, la máquina de coser portátil Magic Pitch Deluxe con la cargadora. Parece que hay un micrófono por ahí. Me parece que ahí ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Es correcto, Dulce. Perdón, María, te podemos ver. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, bueno, como les comentaba, este es el título de la charla. Sí, mejorando habilidades de redacción, pero vamos a ponerle énfasis en la creación, la autoedición y la revisión de un texto. Me presento, discúlpenme, mi nombre es María Vargas. Hice la licenciatura en Periodismo y Comunicación, tengo una maestría en el Colegio de México, con una especialidad en literatura japonesa. He sido becaria del FONCA en el área de letras y me desempeño como correctora de estilo, de tanto en tanto articulista y guionista, escritora y dictaminadora, lo que les comentaba al inicio de esta charla. Lo que vamos a ver a grandes rasgos es una breve introducción de lo que significa escribir para publicar, la creación de un texto con estas características, en qué consiste la autoedición. Esta autoedición conlleva la necesaria corrección ortográfica y después una corrección de estilo. Vamos a ver en qué consiste cada una. Algunos tips indispensables para que no suceda lo que les comentaba, que desde la primera página queda descartado un texto para publicación. Algunas perspectivas ya de cara a una revisión final y una breve bibliografía y referencias para apoyarles en esta labor. Entonces, escribir para publicar. Antes que nada, esto es una cosa que, pues, todos lo sabemos ya por experiencia personal en la contemporaneidad, y es que actualmente todos estamos publicando cosas constantemente, ¿no? Internet nos ha dado la posibilidad de publicar cualquier idea, conocimiento, opinión, incluso experiencias, lo que hicimos el fin de semana, el restaurante que visitamos, todo para compartirlo de manera inmediata, fácil y bueno, eso, ¿no? Al alcance de cualquier persona. Publicar en redes en redes sociales, se ha vuelto una opción pues muy básica, ¿no? Muy elemental al alcance de todos. Incluso pues toda la mensajería que compartimos de manera personal vía WhatsApp, ¿no? Entonces, ahí podemos hablar de que estamos teniendo justo esta actividad de publicación constante, y lo que vamos a ver en esta charla va a alimentar ese tipo de publicaciones que, aunque son mucho más informales, de todos modos requieren ser matizadas.
Cuando publicamos un estado en Facebook, por ejemplo, no es lo mismo si escribimos respecto a qué hicimos el fin de semana. No sé, que tal vez tuvimos un accidente en bicicleta. Y ahí sí podemos utilizar la ortografía que queramos, poner exclamaciones, no sé, hacer una redacción muy informal y nadie nos va a juzgar. Pero si publicamos una opinión, digamos, dirigida a expresar pues sí, ¿no? Nuestras opiniones respecto a un evento político, aunque estemos publicando en redes sociales, es mucho más probable que vayamos a ser juzgados con otra vara, ¿no? Ahí sí se nos va a criticar nuestro uso de conceptos, nuestra redacción, va a ser mucho más complicado. Creo que todos entendemos de forma intuitiva qué sucede aquí, ¿no? O sea, que aunque son publicaciones personales y que suceden de manera inmediata en las redes sociales, de todas formas también tienen sus jerarquías y sus maneras. Pero nos vamos a enfocar, aunque todo esto, lo que vamos a ver va a ser útil para estas publicaciones informales, nos vamos a enfocar en las publicaciones institucionalizadas, ya sea que pertenezcan a una revista, a una editorial o que sean parte de una universidad y que por lo tanto estas publicaciones pasan por el filtro de un comité editorial que supervisa y determina qué textos van a ser publicados y cuáles no, con base en un criterio científico o de calidad del contenido. Ahora, al respecto, les quiero comentar que aunque ahorita hay una gran ola de publicaciones científicas o mucho más serias en redes sociales, muchos videos en YouTube, muchos videos en TikTok, todo tipo de investigaciones publicadas en hilos de Twitter, de todas formas, se recomienda que este tipo de publicaciones para darles mayor, o sea, que se utilicen las redes sociales para darles mayor alcance y visibilidad, pero originalmente nuestras investigaciones más serias están publicadas en otra plataforma, porque no todo puede ser un contenido personal, ¿no? O sea, es cierto, la investigación la desarrollamos de manera a veces individual, pero en la necesaria socialización requerimos de justo, ¿no? De comités editoriales, de instituciones que nos respalden, en las cuales se inserta todo este trabajo académico. Entonces, sí, las redes sociales son un gran escaparate, son un excelente recurso didáctico, pero a veces no podemos obviar esta otra parte, ¿no? En la que necesariamente publicamos en estas otras formas más institucionales, ¿no? Ahora, ¿por qué publicar en este sentido? Bueno, una razón es tener metas investigativas de aprendizaje y de proyección profesional. La apropiación social y académica del conocimiento, para eso también vamos a publicar, para eso vamos a compartir dentro de estos circuitos nuestro trabajo. Otra razón importantísima es porque de este tipo de publicaciones depende mucho la asignación de recursos, de becas, de licitaciones para nuestras instituciones académicas. Personalmente conforman un valor curricular importante y también son un buen respaldo cuando somos partícipes en concursos públicos para algún tipo de cargo, ¿no? Para quien está desarrollando una carrera profesional académica, esto es importantísimo. Otra razón muy obvia, bueno, porque nos dan visibilidad y proyección. También publicamos porque tenemos motivaciones científicas y de interacción académica. A veces nuestros temas se insertan dentro de discursos que son, pues, a veces pertenecen a una realidad nacional o internacional que va mucho más allá de nuestro trabajo personal. Y también, ¿por qué publicar? Asumo que muchos de los participantes a esta charla somos docentes, entonces
Bueno, tenemos la oportunidad de desarrollar contenidos académicos para educación en línea, que eso es algo que Aliad da la oportunidad también. De hecho, se espera una próxima convocatoria para este desarrollo de contenidos y que así también pues se inserte todo este trabajo como parte de la labor educativa. Ahora, hay ciertas condiciones para hacer una publicación de este tipo, ¿no? De este tipo institucional. Y sobre todo en una institución académica. Necesariamente necesitamos de una alfabetización académica. ¿Esto qué significa? Implica que tenemos que, a diferencia de como lo hacemos de manera informal en redes sociales, necesitamos escribir de forma objetiva sobre un tema técnico, adoptando el papel de educadores y guardando coherencia con la tarea cultural de producir un texto dedicado a la enseñanza. O sea, todas estas son condiciones que, por definición, tienen que poderse leer en la manera en la que redactamos. Entonces, no es nada más una cuestión de ortografía y gramática, sino que se empieza a vincular con otros aspectos discursivos. Ahora, el asunto con la alfabetización académica es que es una problemática de la educación superior y del ámbito profesional, de la cual a veces se espera que tanto los estudiantes como los docentes, por el tipo de formación y dominio de la lengua que es necesaria para cursar una carrera, ya no requieren ningún tipo de acompañamiento, ¿no? O sea, pareciera que exclusivamente porque tenemos un título universitario, ya podemos hacer uso de este lenguaje de contextos académicos y profesionales, y eso no es del todo cierto. Ahorita, más adelante, vamos a ver unos ejemplos para que esto quede más claro. Aquí hay un asunto. La función de la universidad y las revistas especiales y editoriales no es precisamente ayudarnos a pasar ese bache, ¿no? O sea, se espera, porque son filtros, ¿no? De alguna manera la universidad, las revistas, las editoriales son filtros a este tipo de publicación, van a decidir si se cumple con ese lenguaje académico, pero no precisamente son unas alfabetizadoras académicas. A veces son el filtro, pero aquí viene la pregunta. ¿Estas instituciones realmente hacen un acompañamiento a estudiantes y docentes en su formación y dominio de la lengua materna? Perdón, en su función y dominio más bien de esta alfabetización académica, y la respuesta directamente es que no, no lo hacen. El conocimiento normativo del lenguaje, todo esto que aprendemos como parte de la gramática y la sintaxis, ¿garantiza un uso adecuado en la escritura de textos? Tampoco, ¿no? O sea, entonces nos vamos a dar cuenta que con frecuencia en el proceso de escritura de textos académicos, investigativos, profesionales, se van a presentar dificultades de orden lingüístico que tienen que ver con lo textual, lo retórico, el léxico gramatical, lo discursivo, pero también con la estructuración de las diferentes secciones que integran este tipo de textos, lo cual lleva a una comunicación deficiente y, en consecuencia, al rechazo de los textos para publicación. Ok, entonces vamos a entrar ya un poco más en materia, en lo que tiene que ver con la creación de un texto cuando lo queremos publicar. Y aquí sí, otra vez empezando desde la publicación más informal hasta esta publicación institucional. Necesariamente tenemos que escribir múltiples borradores. O sea, a veces creemos que con escribir una vez el texto y hacer una primera revisión va a ser más que suficiente.
Y no, aquí el primer consejo indispensable es que nos tenemos que permitir escribir mal para ir mejorando. Esto es un regalo. O sea, cuando queremos publicar algo, y a veces queremos publicar algo no precisamente porque ya tengamos algo que decir, sino porque nuestra carrera profesional nos lo demanda, nos tenemos que regalar ese escribir mal. ¿A qué me refiero con escribir mal? A tomar un cuaderno y con la pluma, sin importarnos ni la belleza, ni las palabras, ni la claridad, tenemos que empezar a poner nuestras ideas de qué podríamos hablar, en qué tenemos expertise, qué se nos está solicitando, y entonces dejar estas primeras ideas para después, en un segundo momento, ver cuáles sirven, cuáles no, irlas desarrollando, lo mismo todavía en un cuaderno, y ya que ese desarrollo va tomando forma, entonces lo transcribimos a la computadora. Y en el proceso de transcripción vemos qué otros elementos podemos sumar al texto que vayan siendo útiles, que formen o que sean necesarios, tal vez como incluir citas, referencias bibliográficas, otros aspectos, pero bueno, ahí ya esto se vuelve un poco personal, pero tiene que quedar muy claro que realmente un texto que tiene una salida, que tiene una publicación y que es un buen texto, tiene estos múltiples borradores. Hay que considerarlo como parte de nuestro trabajo. El siguiente punto es la autoedición, que vamos a hacer énfasis en las siguientes láminas, en ver en qué consiste. Y por último, hay que verificar las normas de publicación del medio en el que vamos a darle salida al texto. Entonces, empezando aquí, primer tip o primer cosa, ¿no? O sea, aunque no, cuando presentamos un artículo, vamos a tomar el ejemplo de una revista científica o de una revista universitaria. Estos son ejemplos del tipo de correo que a veces se recibe en las editoriales institucionales o justo en el que recibe el comité editorial de una revista. Imaginen que este es el correo, ¿no? Entonces, el mensaje dice presentación de artículo. Y entonces la persona que manda el correo dice, buenas tardes, envío mi texto titulado de tal manera. No sé qué parámetros tienen, pero espero la retroalimentación de ustedes. Agradezco de antemano la atención prestada. Este es un tipo de correo formal que seguramente ahorita lo estamos revisando, les parece adecuado, se entiende que alguien tiene intención de ser publicado en la revista y bueno, aquí adjuntó su texto. Hay que ser muy sutiles, ¿no? Los editores no estamos buscando el lado bueno de las cosas, todo lo contrario. Entonces, vemos aquí que hay algunos errores ortográficos. Envío no tiene acento. No sé tampoco tiene acento. ¿Qué parámetros tampoco tiene acento? O sea, de entrada ya hay algo que a mí me prendería varios focos rojos respecto a la calidad del texto. Digamos que le doy una oportunidad, pienso que pues que el correo pudo haber sido escrito desde su celular o con cierta distracción, que no necesariamente se va a transferir al contenido del artículo que se está enviando a publicación. Pero aquí viene otra dificultad, ¿no? No sé qué parámetros tienen. ¿A qué nos referimos con parámetros? Bueno, con las condiciones necesarias que toda revista o toda institución formal va a pedir como mínimo para poder publicar, ¿no? Para darle salida a los textos. Entonces, aquí esto también ya suena muy mal. Hay que considerar que un editor o un comité editorial no nos va a hacer la tarea, ¿no? Estas son cosas que ya hay que haber investigado y solventado de antemano. Vamos a ver un siguiente ejemplo, igual de un correo, suponiendo esta situación en la que
se está mandando un artículo y vemos la diferencia, ¿no? Somos el grupo de investigación de la facultad de, perteneciente a la universidad tal. Nuestras líneas de investigación son las siguientes: dinámicas de género y políticas públicas. En esta ocasión les enviamos el artículo tal, el cual presenta resultados parciales de la investigación. Según lo estipulado en el manual Pautas para la presentación de artículos de investigación y políticas de la revista, se presentan los documentos correspondientes. ¿Qué estamos viendo en esta comunicación? Que las personas o el grupo de investigación que se están postulando hicieron la tarea de revisar cuáles son las pautas de presentación de la revista y qué documentos solicitan. Entonces viene un listado de lo que hay que entregar. Finalmente una despedida formal, quedamos atentos a la confirmación de recibido, informándonos que los datos están completos o cualquier otro documento que se requiera. Aquí ya estamos viendo una primer puerta, que si mandamos el tipo de correo anterior, ya de entrada puede implicar que esté cerrada, ¿no? Y en realidad aquí hay muchas cosas que cuidar y muchos aspectos a atender. Entonces, aunque esto parece básico, es importante decirlo porque aunque ahorita en Internet abundan los contenidos sobre cómo mejorar tu redacción, tu ortografía, incluso manuales de redacción, pocas veces encontramos información o tips respecto a estos aspectos, ¿no? O sea, de entregar de entrada nuestra carta de presentación, que probablemente sea un correo electrónico, tiene que ser muy puntual y muy claro y ya requiere que se hayan solventado ciertas características. Ahora vamos al tema de la autoedición. Vamos a ver algunos pasos mínimos para una autocorrección y una autoedición de un texto, ¿no? Vamos a empezar. Lo primerito es hacer una corrección ortotipográfica, es decir, una corrección que subsana los errores ortográficos, es decir, cuando nos faltan acentos, comas y demás, y también tipográficos, cuando se nos fue una letra de más, no pusimos el punto final. En realidad, por eso les digo, esta es una revisión de primera línea. Por lo general, el procesador de textos, el más común sabemos que es Word, casi todos utilizamos Word, ya incluyen un corrector automático que nos va a indicar estos errores ortográficos, ¿no? Los correctores de este tipo, bueno, son máquinas, así que son mucho más eficientes que las personas en determinar los errores de ortografía, pero nada más. Al no comprender el sentido del texto, no van a corregirnos otras cosas, ¿no? Pero ya es una gran ayuda, ¿no? Les decía, es un aspecto en el que son más eficientes que los seres humanos. Veamos aquí un ejemplo de una corrección tanto ortográfica como de sintaxis. Si yo al teclear lo hice demasiado rápido y en lugar de escribir la canción puse las canción, esto me lo va a marcar en rojo Word, ¿no? Me va a poner que hace falta colocar el acento y que además no hay una concordancia sintáctica, ¿no? Que estamos usando un plural con un singular y bueno, entonces aquí ya hace la corrección puntual. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de este tipo de correctores? Bueno, ya les comentaba que son más eficientes que las personas. Son ideales para hacer ediciones rápidas y preliminares, ¿no? De primera línea. Y además cada vez se trabaja con una especie de inteligencia artificial que hace capaz de que los correctores de este tipo enfrenten el texto como lo haría un profesional, ¿no? Un corrector humano, pero es muy difícil. Los correctores de texto virtuales aún no profundizan en el ejercicio de la corrección de estilo, o sea, nos van a hacer esta corrección ortotipográfica, pero no van a ir más allá.
Es que este es un proceso que tal vez ya conozcan, pero de todas formas vale la pena destacarlo. Es un proceso automático. Cuando tú tienes tu texto en Word, solo tienes que ir a la pestaña Revisar y después a la pestaña Ortografía y Gramática. Y esto nos va a desplegar ya una revisión en la que el navegador nos va a llevar punto por punto en todas las palabras que parece que hay un error, ¿no? Entonces ahí ya se decide si sí o si no, qué está sucediendo, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, pues que justo un tipo de corrector como este no profundiza en correcciones de estilo. ¿A qué me refiero con correcciones de estilo? Que van más allá de las ortotipográficas. Y es que si hay redundancias, si hay una descripción errónea, si se utilizaron muletillas, reiteraciones, falta de sinonimia porque una palabra se escribe una y otra vez, o la pobreza de vocabulario en general, todo esto no te lo va a revisar el corrector de estilo. Entonces, bueno, con el tiempo seguramente los correctores virtuales van a poder mejorar los manuscritos cada vez un poco más, pero ni por asomo se acercan aún, o esta tecnología no está a la mano de todos, a que haga el trabajo que hace un corrector de textos profesional. Y en este caso de la autoedición, tú eres tu corrector de textos profesional. ¿En qué tipo de omisiones caen estas correcciones automáticas? Un ejemplo muy sencillo es el de las palabras homófonas. Aquí pongo este ejemplo rápido, ¿no? O sea, si en tu texto tú pones que vas hacia la tienda y lo escribes de esta manera, sin H, es muy probable que el corrector no lo detecte, ¿no? O incluso si lo haces al revés, ¿no? Si dices el continente de Asia, a veces sí detecta esas cosas, pero es raro, ¿no? O sea, hay muchos errores que automáticamente no te va a revisar Word, ¿no? Entonces, aquí puse estos ejemplos en los cuales si tenemos dudas como autores, necesariamente tenemos que hacer una consulta en el diccionario. Y la otra es la conjugación verbal, ¿no? O sea, la conjugación verbal por lo general no la revisa el texto, perdón, el corrector de textos automático. Y también a veces, casi ustedes saben, ¿no? Un gran número de verbos conjugados en pasado requieren ser acentuados. Y si no lo ponemos, lo mismo. De esto no nos va a salvar el corrector automático. Entonces, estos son unos pequeños ejemplos de algo que hay que hacer, ¿no? O sea, necesariamente tú requieres hacer una revisión de este tipo, pero hay que tener en cuenta qué cosas probablemente las va a pasar por alto la máquina. Ahora vamos a profundizar más en la corrección de estilo. La corrección de estilo es un proceso realizado por expertos en lenguaje que se encargan de que un texto, independientemente de su autor, sea inteligible por los lectores de una comunidad. La corrección de estilo se realiza en forma y fondo. Un poco en forma podríamos pensar en lo que hace el corrector automático, y el fondo va a tener que ver con la manera en la que decimos las cosas. Vamos ahora sí a ver un ejemplo de corrección de estilo para que quede más claro. Este párrafo es un ejemplo tomado de un texto didáctico. Entonces, aquí pediría que todos lo leamos juntos para que sea mucho más claro. En la actualidad, la función óptima del cuerpo humano es importante para que pueda desempeñar su vida diaria de una forma normal. Es decir, sin desequilibrios que provoquen cambios en la homeostasis corporal, por lo cual esto se le considera como salud. Es un texto difícil, ¿no? O sea, al principio parece que va muy claro, no sé si ahora tú que lo estás leyendo,
detectes que hay algunas anormalidades, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Tenemos que el texto comienza diciendo, en la actualidad, la función óptima del cuerpo humano. Ok, ¿por qué en la actualidad? Aquí hay que reconocer que esa es una expresión innecesaria. Parece más una muletilla del autor, porque tanto en el pasado, como en el presente, como en el futuro, pues el funcionamiento de nuestro cuerpo va a seguir siendo totalmente necesario e importante para que podamos desempeñar nuestras actividades cotidianas. Entonces, esto es lo que hace la corrección de estilo, ¿no? Detecta este tipo de formas que, aunque no están generando un error que salte a la vista y tampoco es un error ortográfico, nos van a hacer que el texto sea un poco más confuso. Entonces, aquí lo soluciono de esta manera, ¿no? El funcionamiento óptimo del cuerpo humano es cardinal. Aquí, ¿por qué sustituir el adjetivo importante? Porque como correctora les puedo decir que es una de las palabras más utilizadas. Es una muletilla que está extendidísima en la redacción de textos de todo tipo, ¿no? O sea, para poner énfasis nos gusta decir que todo es importante, ¿no? Que todo es, sí, ¿no? Todo es importante. Entonces, bueno, aquí es una corrección por precisión y por cierta elegancia, ¿no? Entonces ya tenemos... El funcionamiento óptimo del cuerpo humano es cardinal. Ahora, para poder desempeñar la vida diaria de manera normal. Ok, aquí está corrección. Cambié de una forma por una manera, porque también este es un vicio constante. Solemos decir que las cosas son de una forma, pero la forma lo que hace es describir, pues, tal cual, las expresiones físicas, ¿no? Como la forma geométrica, no precisamente la manera. Espero que esté quedando claro este matiz, ¿no? De por qué estamos hablando de maneras, no de formas, ¿no? No es una forma física, no es un cuadrado, no es un triángulo, sino la expresión de, pues sí, de una manera, ¿no? Que es algo insustancial. Entonces aquí también hay una precisión que es necesario ajustar, ¿no? Para que todo vaya siendo más claro. Al final de este párrafo vemos que dice, sin desequilibrios que provoquen cambios en la homeostasis corporal, por lo cual a esto se le considera salud, ¿no? Bueno, aquí se sustituye el por lo cual, es ahí una circunlocución innecesaria, simplemente podemos decir a esto se le considera salud. Entonces, quiero hacer énfasis en que por el tamaño de la tipografía y la presentación, pareciera que esto es todo un párrafo, pero en realidad es únicamente una oración. Si se fijan, hay un solo punto, ¿no? Hay una mayúscula, termina en un punto, y entonces, frente a lo que estamos, es frente a la primera oración de un texto de 10 páginas, ¿no? Entonces, es aquí abismal ver que en el primer enunciado haya la necesidad de hacer esta tal cantidad de correcciones. Vamos a ver cómo queda el párrafo, ¿no? O sea, lo teníamos, vamos a leerlo una vez más porque esto siempre es muy importante para tener la comprensión total de un texto escrito. Esta es la versión original. En la actualidad, la función óptima del cuerpo humano es importante para que pueda desempeñar su vida diaria de una forma normal, es decir, sin desequilibrios que provoquen cambios en la homeostasis corporal, por lo cual esto se le considera como salud. Después de las correcciones, tenemos el funcionamiento óptimo del cuerpo humano es cardinal para poder desempeñar la vida diaria de manera normal, es decir,
sin desequilibrios que provoquen cambios en la homeostasis corporal. A esto se le considera salud. Entonces, lo que estamos viendo con todas estas transformaciones no solo tiene que ver con la exquisitez de un lenguaje mucho más elegante y más ágil, sino que realmente el lector va a tener un acceso mucho más directo a lo que el autor está queriendo enunciar. Vamos a ver otro ejemplo de igual, ¿no? De corrección de estilo. Este es el enunciado que continúa al anterior. Sin embargo, no todo puede mantenerse en estas condiciones, ya que el ser humano está expuesto a una gran serie de estímulos que pueden ser nocivos, lo cual puede provocar desequilibrios fisiológicos. Veamos, aquí en una revisión rápida, antes de volver a leer el párrafo, quiero que vean estas palabras que marqué en rojo, ¿no? En un solo enunciado tenemos tres veces el uso de la palabra, o bueno, del verbo y en sus conjugaciones poder, ¿no? Tenemos puede mantenerse, pueden ser nocivos, puede provocar. Y este uso es un vicio, ¿no? Es una cosa que al autor se le pasó de antemano y que es muy fácil de corregir. Si se fijan en una lectura superficial, no todo puede mantenerse en estas condiciones. Bueno, no todo. Aquí tal vez haya un uso útil, ¿no? Si no todo puede mantenerse en estas condiciones, tiene una función. Vamos al último ejemplo. Es que es curioso porque de entrada tenemos este problema, ¿no? Que hay tres puede en la misma oración. Y vamos a ver cómo se resuelve, ¿no? En lugar de no todo puede mantenerse en estas condiciones, simplemente podemos decir, sin embargo, es imposible que el cuerpo se mantenga en tales condiciones, ¿no? O sea, no es necesario decir no puede si ya tenemos tantos puede que es necesario quitar, ¿no? Esto es necesario porque aunque el mensaje se entiende, aquí sí estéticamente da cuenta de una falta de claridad en la enunciación, ¿no? ¿Qué otra cosa vemos aquí? Hacia el final también logramos quitar uno de los puede. Está expuesto a una gran serie de estímulos que pueden ser nocivos. Aquí sí el pueden tiene un valor, ¿no? O sea, los estímulos pueden o no pueden ser nocivos. Por eso este sí se respeta. Lo cual puede provocar desequilibrios. Bueno, aquí es fácil eliminar uno de los puede y simplemente decir de estímulos que pueden ser nocivos y provocar desequilibrios fisiológicos, porque aquí la frase tiene una continuidad que no requiere que la palabra se ponga de nuevo, ¿no? Que este poder esté presente tantas veces. Lo otro que les marqué en rojo es esta coma. Hay una tendencia muy común a separar el sujeto de una oración del verbo. Y este es un error ortográfico que es muy frecuente y que no tiene por qué ser. Este ya es una cosa también que pueden anotar como tip si están escribiendo una oración. No es necesario aquí, ya que el ser humano está expuesto a una gran serie de estímulos. Bueno, como el ser humano es el que está expuesto, esta coma hay que quitarla. También les destaqué la frase una gran serie de estímulos. ¿Qué es una gran serie? Suena como si nos estuvieran recomendando una serie de Netflix. En todo caso, entendemos que el autor quiere decir que hay un enorme número de estímulos. Pero el adjetivo gran a veces suena a superioridad, ¿no? O sea, como es un gran arqueólogo, ¿no? O es un gran cantante. Tal vez aquí sería más preciso que dijera una larga serie de estímulos
aunque también esta es una formulación curiosa, ¿no? Cuando lo puedes sustituir simplemente por una infinidad de estímulos, ¿no? Y ahí también tienes un término que es más preciso, más exacto y que va al grano. Vamos a ver cómo queda el párrafo una vez, perdón, el enunciado, ¿no? Parece un párrafo, pero es un enunciado después de la corrección. Vean cuántos cambios, ¿no? Sin embargo, es imposible que el cuerpo se mantenga en tales condiciones, pues el ser humano está expuesto a infinidad de estímulos que pueden ser nocivos y provocar desequilibrios fisiológicos. Entonces, nuevamente, la corrección de estilo aquí hace que el párrafo sea mucho, perdón, el enunciado incluso sea más breve, más puntual y además no da espacio a la malinterpretación, que es lo que definitivamente no queremos cuando estamos intentando publicar un texto formal. Les voy a mencionar unos tips rapidísimos para su corrección de estilo cuando estén autoeditando un texto de autoría propia. Hay que vigilar la repetición de palabras, ¿no? No utilizar una misma palabra varias veces cuando tenemos la posibilidad de buscar sinónimos. Enseguida, no ser reiterativos. O sea, hay veces como en este ejemplo de pueden poder. No, bueno, es innecesario decir pueden poder o quieren querer, ¿no? Podemos buscar, hay que estar leyendo con mucho cuidado para no caer en este tipo de errores. También otra cosa que es fantástica y que suele suceder mucho es simplemente tener cuidado con los adverbios terminados en mente. Hay veces que escribimos cosas como corrió rápidamente queriendo ser, no sé, queriendo llegar primeramente con eficiencia y no sé, hacemos un tipo de redacción en la que es muy sonora esta conjugación, ¿no? De las cosas terminadas en mente y además a veces nos sirven como, sobre todo en textos narrativos, son útiles para darle continuidad, pero se escucha terrible. Entonces, este es un punto que también es común y sugiero revisarlo. Hay vicios del lenguaje, a veces pasa que repetimos la palabra pero como conector y en un solo párrafo tenemos 5 peros o 5 comos. Hay palabritas que son nuestras muletillas personales y que es necesario descubrir. Y por último, el empleo de palabras de significado muy vago o innecesario, como esto que veíamos, ¿no? De actualmente el cuerpo requiere ser funcional. No, pues no es actualmente, ¿no? Es eso es algo que en toda época ha sido necesario. ¿Cómo revisar un texto? ¿Cómo revisar un texto cuando lo quiero someter a publicación? Antes que nada, o sea, ya que lo escribiste después de los múltiples borradores, tienes que echar un vistazo al texto completo antes de comenzar a editarlo. Asegúrate de que la meta o el objetivo de la composición son claros, o sea, saber muy bien por qué y para qué se está escribiendo y cuál es el tema. Hay que corregir los errores de ortografía y de uso de palabras, el automático, lo que veíamos con el procesador de textos. Hay que corregir los errores de gramática y sintaxis, los que ya vimos que el corrector no detecta, el automático. Después hay que pasar a la modificación de la redacción complicada o ambigua. Eso es lo que hacemos con la corrección de estilo. Y finalmente, hacia los últimos puntos, analizar la estructura lógica del texto, es decir, que haya una introducción, un desarrollo y una conclusión. Por último, todo esto hay que garantizar que el tono y la selección de los términos sean los apropiados para el público y para la plataforma en la que estamos buscando publicar. Y perdón, veo que ya estamos llegando al tiempo final de la charla, entonces ya llegamos. Solo hacia una revisión final,
quiero destacar 3 puntos de índole muy personal como autores, cuando desarrollamos cualquier tipo de texto. Y esto está vinculado con el gusto de leer y el gusto de pensar. O sea, entre estos dos aspectos, entre leer y pensar, está el escribir, ¿no? O sea, escribimos porque de antemano nos gusta leer y hacemos lecturas trascendentales. Y también escribimos porque nos gusta pensar, porque queremos reflexionar o porque ya hemos reflexionado o investigado cosas que ahora sabemos que es necesario darles este paso de la publicación. Es muy necesario, como segundo punto, tener higiene en el trabajo académico. O sea, si ya vieron ahorita, son una mejora en la redacción, no nada más es ortográfica y gramatical, sino que abarca hasta en el correo que vamos a enviar para un texto, ¿no? Para someter un texto a publicación. Implica mucho trabajo, mucha atención a los detalles. También ya vimos que en la producción de un texto personal hay que escribir múltiples borradores. Esta higiene en el trabajo académico también apela a nuestra capacidad de concentración, a dejar a un lado el teléfono mientras hacemos este tipo de revisiones, porque son muy sutiles. Hay que leer varias veces una misma oración para detectar todos esos errores como los que veíamos en los ejemplos. Perdón, pasé muy rápido los ejemplos, pero sí hay que saborear cada oración para poder detectar qué se está diciendo y en dónde están las fallas. Y por último, bueno, pues todo esto implica una necesaria intimidad intelectual, ¿no? O sea, por intimidad intelectual me refiero al proceso que como autores, como escritores, nos sucede en soledad, ¿no? Sucede entre nuestra cabeza y la hoja en blanco. Entonces, aquí hay 3 aspectos que a mí me parece que son muy sustanciosos y que requieren de toda una actitud y una delicadeza, ¿no? Más allá de todos estos tips y los pasos a seguir, hay que tener en cuenta estos 3 también, ¿no? Y en resumen, pues vemos que al autoeditarnos, cuando queremos publicar, hay que considerar 3 niveles mínimos. Que nos vamos a hacer una corrección ortotipográfica, aunque sea automática, pero vamos a pasar por ella. Que después vamos a hacer una corrección de estilo en la que nos vamos a leer cuidadosamente para ver qué dijimos y cómo lo podemos decir mejor. Y por último, es necesario verificar la concordancia de lo que queremos publicar con el contexto y los parámetros que determina el medio o la plataforma a la que sometemos nuestro texto. Por último, ya solo les voy a dejar estos recursos que ya les habían sido compartidos en la charla que dio mi compañera Dulce, también de estrategias para mejorar la redacción, que esto sí tiene que ver exclusivamente con nuestra ortografía y con la gramática y la sintaxis, ¿no? Hay muchos recursos en Internet para fortalecer estos aspectos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, sí, perdón, fue una embarrada tremenda, pues sí, ¿no? De cara a ya no nada más a la redacción del texto y a cómo la mejoro en cuanto a la comunicación escrita, sino los pasos que hay que dar cuando queremos ir más lejos, ¿no? Incluso hasta, pues, para la labor literaria y para la labor académica y si queremos publicar en otros medios. Listo. ¿Alguna duda? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, María. Pues bueno, vamos a dar paso, vamos a invitar aquí a los profesores que nos están acompañando a comentarnos, hacernos llegar alguna pregunta, compartirnos alguna experiencia, algo que quisieran saber, preguntarte, y estamos cediendo en este momento el espacio para que, por favor, si hay algo que nos quieran compartir, pues los escuchamos con atención. Gracias, María, nuevamente. Gracias, Eduardo.
Veo por ahí un par de mensajitos en el chat. Muchísimas. Voy ahí. Adelante, por favor, profesora Mónica. Buenas tardes, hablo de Campus Tapachula, VG. Me parece algo muy importante porque nos ponemos a escribir y luego ya no nos fijamos en cómo queda o cómo lo entiende el lector. Me parece excelente. Una pregunta, ¿nos puede proporcionar el material digital o no lo va? Muchas gracias, Mónica. ¿Qué tal? Eduardo, ¿tú sabes cómo funciona esto? Yo con todo gusto les comparto la presentación, pero no sé cuál es el canal o la vía para hacer algo así. María, mira, ahorita si quieres me lo envías y yo ahorita lo inserto en una parte de la nube y generamos un link, y de todos modos en el sitio de Cosmos, donde tenemos los materiales y manuales, lo vamos a subir para que lo tengan a disposición. Subiremos esta presentación y con todo gusto ahí la van a poder consultar sin problemas, pero de manera profesional. En lo que eso ocurre, yo genero un link, un espacio, y lo adjunto aquí al chat. Lo podrán ahí, si no en este momento, entrar nuevamente al chat y ahí van a poder ver la liga. Pero sí lo hacemos llegar, cómo no, gracias. Excelente, te felicito, felicidades. Estuvo excelente, me gustó mucho. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Adelante, profesor Jesús, adelante, por favor. Espero que sea yo, ¿verdad? Porque creo que... Sí, veo su mano levantada, adelante. Okay. Bien, además de esto, de la calidad en la redacción, en la sintaxis y sobre todo en la ortografía, que es terriblemente importante, me toca estar mostrando lo que es las bondades de metodologías de la investigación. Estamos haciendo, y digo estamos porque me involucro definitivamente, un reporte de investigación entre alumnos y un servidor. Resulta con que muchos de ellos dicen haber realizado su trabajo y, como sabemos, las palabras que usan o los términos que utilizan no siempre son propios de ellos, porque generalmente se usan textos copiados. Agarran un párrafo de alguna publicación, lo insertan en su documento y dicen que ellos lo hicieron. Muchas de las veces utilizan palabras que ni ellos saben su significado. Y es también muy, muy importante que sepamos los significados de todas las palabras que utilizamos, porque no nada más es decirlas, sino saber qué estoy diciendo, e incluso si estoy diciendo lo escrito o hablado. Ese es mi comentario. Totalmente, Jesús. Justo por ahí va también el comentario al inicio de esta charla, de todo este lenguaje académico, ¿no? Y de cómo a lo largo de nuestros estudios universitarios pareciera que ya dominamos las competencias requeridas para pues para el lenguaje académico que es necesario utilizar en este tipo de comunicaciones y en los que a veces ya no hay un acompañamiento mayor. En este caso, con los estudiantes, pues creo que todo es un proceso, ¿no? El utilizar palabras que no conocen, pues es la oportunidad para que consulten el diccionario y se apropien de ellas para su lenguaje cotidiano. Y claro, también está la parte de la del necesario citado, ¿no? En caso de que ya no solo estén utilizando una palabra, sino varias encadenadas tomadas de otra fuente. Entonces, bueno, ahí también es parte de todo este respaldo
al que nos somete una publicación formal, ¿no? En la que tenemos que referir fuentes y tener una bibliografía y tener pues todo un esquema lógico de por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo, ¿no? Por aquí también tenemos levantada la mano de la maestra Mireya Rodríguez. Adelante, por favor, profesora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mucho gusto. María de Jesús, muchas gracias por esta plática tan motivante. Pues yo soy perteneciente al campus de Zona Bajío, aquí en la ciudad de Querétaro. Soy licenciada en arquitectura y estoy comenzando esta práctica docente, ¿no? Estoy iniciándome en este territorio, así que soy un poco novata, pero siempre he estado pues muy involucrada en esta área académica, docente, viviendo en los aulas a través de mis familiares que son todos docentes. Entonces, pues para mí este tema es súper interesante, ¿no? Yo siempre estoy involucrada en todas estas esferas del arte, de la literatura, y bueno, dentro de mi proceso creativo también como diseñadora, pues trato siempre de llevar el texto y la palabra también como un medio, ¿no? Para transitar y comunicar, ¿no? Entonces, pues muy interesante, creo que hay que siempre rescatar este recurso del texto para incentivar a los jóvenes, ya que hace mucha falta investigación, hace mucha falta recurso literario dentro de nuestro país para crear una plataforma más grande, ¿no? Y entonces, pues, ¿cómo decirlo? Del arquitecto, pues el diseñador se comunica a través de la forma, de las imágenes, de los signos gráficos, todo este universo que tenemos a la mano, pero siempre estoy tratando de incentivar a los jóvenes a la composición también a través de la palabra, ¿no? Que la imagen que estén diseñando también tenga una justificación del proyecto metodológico a través de retórica, ¿no? Entonces, pues súper importante este tema. Ojalá tuviese más pláticas al respecto de pues esta dimensión, ¿no? Antropológica también, analizar al individuo a través de la palabra y pues bueno, hablo yo desde mi trinchera, ¿no? Desde la arquitectura. Y bueno, o sea, simplemente compartir, hemos tenido una dinámica la semana pasada y se les ha pedido precisamente esto, ¿no? De cómo estoy intentando llevar la materia, de realizar una justificación del proyecto, del ejercicio práctico que se les ha requerido en clase y pues nada más compartirlo, ¿no? Esperando que quizá más adelante estos alumnos que estamos formando, que estamos tratando de integrar, puedan realizar o diseñar un producto literario, ¿no? Sería increíble para mí. Y pues nada, compartir su composición, que es ahora que voy a leer, ¿no? La ciudad es un campo de formas que hacen el núcleo citadino, basado en sentimientos y experiencias, donde hay benevolencia y malevalencia. ¿Cómo se vive la ciudad? Experimentando, creando un colectivo de sensaciones que nos une a ella. Dentro, cada individuo permanece con barreras y posturas que nos pueden llevar a andar a ciegas y sordos. Ciudad es filosofía humana y vivida. Entonces, pues, es todo y estamos tratando de que estos capullos de primer semestre más adelante puedan lograr textos un poco más inspiradores y de jerarquía para que puedan nutrir a la sociedad. Entonces, muchísimas gracias por esta plática y espero tomarlo todo para poder transmitirla en el aula. Mireya, todas las gracias a ti. Es precioso lo que nos compartes. Siento de inmediato esta conexión por lo literario, ¿no? Por el contenido que nos da. Yo creo que tanto tú como todos los presentes desde la docencia podemos reconocer que el lenguaje es la principal tecnología humana. No importa ahorita que tengamos computadoras, celulares, lo que sea, el lenguaje es nuestra tecnología principal, es la que nos permite pensar, comunicarnos, emocionarnos y todo trabajo valioso que hagamos para sumar al lenguaje, porque además el lenguaje es capaz hasta de hablar de sí mismo, ¿no? Las funciones metalingüísticas que generan poéticas, que generan nuevos sentidos. Entonces, qué importante que ahorita que todo mundo publica y que todo mundo está con la
con esa posibilidad de expresarse y tener plataformas para ello, lo haga de manera más clara y más hermosa. Sí, lo estoy intentando, que también la palabra sea ese medio. Siempre estoy insistiendo en jóvenes y conceptos, inspiración, sí somos forma, pero también el lenguaje tiene que llegar, ser transmitido el mensaje hacia el usuario. Así que por favor, depuren, síntesis, lean, vamos con textos, ¿no? Justamente estoy aquí revisando y tengo arquitectura y sensibilidad, ¿no? O sea, tratando de llevar al aula un poco de textos, un poco de una jerarquía más alta, ¿no? Ya que estamos instaurados en un nivel profesional, y creo que es súper necesario que ya los individuos que estamos formando se instauren en esta escala del pensamiento, ¿no? Que sean textos más sustanciales para ellos, para romper la rigurosidad, al menos desde mi campo técnico de la arquitectura. También intento llevar este mensaje a través de los textos y de la literatura para poder justamente sensibilizar al individuo y que se haga arquitectura más humana, ¿no? Entonces, pues, increíble este tema, y intentaré dar lo mejor de mí para también aprovecharlo y hacerlo con mis propios textos, ¿verdad? Que sería un sueño poder publicar. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Mireya, qué gusto. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, nuestra Mireya. Tenemos también aquí levantada la mano de la profesora Alejandra Juárez. Por favor, adelante, profesora. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches ya. Felicidades, María. Excelente presentación. Soy también como la profesora anterior, soy nueva en el campus, estoy en Querétaro y justamente soy maestra de literatura. Entonces, me gusta mucho su plática, lo que comenta, y mi sueño es algún día publicar, yo escribo poemas, entonces desearía hacer como un poemario y demás, y me llama mucho la atención justo lo que está hablando, ¿no? Y justo mi pregunta va por eso. Quisiera saber, lo que usted habló es, pues, por la simplicidad, ¿no? De tratar de hacerlo todo más corto por el tiempo. ¿Hay algunos links o algunos programas donde pueda yo obtener más información sobre puntos para la corrección de estilo, para ya de una vez irlos trabajando yo como espero algún día ser escritora, ya publicar y demás? Sí me interesaría saber un poco más en dónde puedo, o algunos cursos donde yo pueda inscribirme, o algunos links donde yo pueda buscar como más información de ir depurando mi trabajo, o si lo estoy haciendo correctamente. Gracias. Alejandra, muchas gracias por tu participación, por atender a la charla. Sí, sin duda, ahorita estamos en la era de la información, y si tú colocas en YouTube o en el buscador algunas pautas, ya sean en qué te quieras fortalecer, supongo que la corrección ortotipográfica, como lo vimos, casi se puede dar de manera automática, aunque siempre hay algún par de aspectos que no cubre el corrector automático. Pero bueno, para eso está el diccionario panhispánico de dudas, el de la RAE, hay algunos textos dedicados precisamente. La verdad es que hay mucha información, o sea, dependiendo de qué quieras, puedes buscar. Hay un libro que a mí me encanta que se llama El uso de la coma, que aunque hace énfasis en en este signo, en realidad hace un desmenuza perfecto cómo construir una oración a claridad. Y en cuanto a la corrección de estilo, que ahí es donde ya entramos en una materia mucho más sutil, que tiene que ver con qué queremos enunciar, con nuestra capacidad narrativa, con nuestra sensibilidad para, no sé, generar metáforas. Esa es una cosa que ya tiene que ver mucho más con el ejercicio, ¿no? Pero sin duda también se pueden encontrar algunos tips, hay muchos blogs, hay también algunos editores que en YouTube tienen pláticas al respecto, entonces sí, hay material. Hoy de lo que sí creo que hablamos
en esta charla y que no se encuentra tan fácilmente es precisamente en qué hay que hacer, ¿no? Ya en estas pistas como de, a ver, tienes que aplicar estos dos tipos de revisión, la ortográfica y la de estilo, y también tienes que checar muy bien cuál es el contexto y los parámetros que de antemano solicitan en el medio en el que tú quieres publicar, ¿no? En el caso de los literarios, bueno, a veces vale la pena echarle un ojito a qué piden las editoriales, las revistas, los concursos nacionales, ya sea de cuento, de novela. Ahí hay mucho que explorar. Ok, muchas gracias, María. Gracias a ti, Alejandra, y suerte con tus alumnos. Gracias. Le compartimos, maestra Alejandra, nuestra compañera Dulce, que forma parte del equipo de estilo y que también ya ha dado en otro momento una plática para desarrollar las habilidades de redacción. Nos comparte ahí en el chat, si gusta, lo puede ver. Sí, es verdad. El libro y sus orillas. Entonces es muy recomendable, aunque se dirige más para, es, digamos, a veces como la Biblia de algunos de nosotros, o sea, de María, de Dulce, es como el primer libro al que nos acercamos con ese gran maestro y experto. Entonces ahí lo comparte y puede también funcionar para usted. O sea, trae muchos tips y mucho conocimiento práctico. Ok, muchas gracias, Dulce y profe Eduardo. Gracias, gracias también, María. Gracias. Por nada, al contrario. Veo también aquí levantada la mano de Gaby Ortega, que también es compañera de nosotros. Adelante, Gaby. Hola, muy buenas tardes a todos. Hola, María, excelente tu charla, bastante completa, rigurosa. Yo nada más quiero comentar la importancia, algo que mencionaste, pero que quizás sea importante volver a mencionar, la importancia de que una vez que, cuando escribimos, una vez que terminamos nuestra redacción, la importancia de autoleernos, no nada más de revisarnos en la pantalla. Yo he descubierto que puedo encontrar muchas erratas o muchas situaciones que no se comprenden adecuadamente cuando me leo en voz alta. Entonces, creo que es muy importante el ejercicio de leernos en voz alta para entender cómo se está escuchando y cómo se está comprendiendo lo que estamos tratando de decir. Este es mi comentario, es muy pequeño, nada más es lo que quería decir y decirte que estuvo excelente tu charla. Muchas gracias, Gaby, y gracias por el énfasis. Es cierto, la verdad es que se me pasó decirles que ya cuando estamos totalmente comprometidos con un texto, es ideal imprimirlo y hacer todavía una lectura en papel, en voz alta. O sea, así como hay múltiples borradores, después hay múltiples lecturas para tener pues el producto final que ahora sí ya estamos dispuestos a someter al juicio de un malvado editor, de un malvado dictaminador, para que esto, pues sí, ¿no? Sea en algunos casos más románticos y también totalmente válidos, el sueño de publicar. Y también, como lo vimos al principio, a veces hay unos requerimientos que son profesionales o que son materiales o que los necesitamos para el desarrollo de nuestra carrera, solicitud de becas, de puestos. Hay muchas razones por las cuales vale la pena hacer este trabajo con tanta conciencia y tanto detalle. Muchas gracias, Gaby. No sé, ¿alguien más quisiera comentarnos algo, platicarnos, preguntar algo más aquí a María? Los escuchamos y si alguien más tiene algo que decir, pues adelante. Bueno, si no es así, les queremos agradecer muchísimo su participación, su escucha atenta. Queremos agradecerle a María nuevamente por la plática que nos acaba de dar, muy enriquecedora. Y bueno, pues darles las gracias, que tengan una excelente tarde. María, si te quieres despedir, adelante. Muchas gracias, Eduardo, y gracias a todos. Es tarde, tengan un excelente viernes. Cualquier cosa quedo a su disposición. Estamos al pendiente, todo el equipo de correctores de estilo y de Aliat.
lo que necesiten, estamos atentos y también espero compartirles esta presentación. Gracias. Así es, lo vamos a hacer. Si gustas añadir tu correo al chat, María, pues adelante. Ahorita con calma velo haciendo si quieres y ahí en el chat pues para que te puedan contactar quien quiera de una manera más específica, pues hacerlo. Gracias nuevamente por su participación. Estamos finalizando con esto los webinars de esta semana que han sido muy productivos, muy enriquecedores. Hubo temas muy variados como desde hablar de las redes sociales, cómo se involucran en la educación, Turnitin, lo que son la parte de todo el aprendizaje adaptativo, que es una estrategia muy interesante, muy importante para la universidad, que está, digamos, al frente, bueno, de todo en realidad, de Jesús de Loya, que es el director acá, el director de esta área de innovación y educación. Y bueno, a nombre de él, les damos las gracias. Y con esto estaríamos concluyendo la plática del día de hoy. Los esperamos en el próximo ciclo de webinars. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Hasta luego. Hasta luego.